Cordial bienvenida y da inicio al Seminario Internacional Inclusión Digital y Aprendizaje Competencial del Futuro en la Enseñanza de las Ciencias, Visiones desde América Latina y Finlandia, organizado en el marco del proyecto ACAEDU 03 Chile-Finlandia, Enhancing Learning and Teaching for Future Competence Online Inquiry in Multiple Domains, competencias digitales y aprendizaje en diferentes dominios del conocimiento científico, el cual es financiado por CONICET Chile y la Academia de Ciencias de Finlandia. Esta actividad tiene como objetivo intercambiar marcos teóricos, experiencias de investigación y modelos de formación de profesores de ciencia, tanto de Finlandia, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. Saludamos cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan. A la excelentísima señora embajadora de Finlandia en Chile, Eija Rotinen, a la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora Lorena Medina Morales, a la vicedecana de la Facultad de Educación de nuestra universidad, señora Pilar Cox Vial, a la coordinadora del Programa de Cooperación Científica Internacional, PCCI, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, señora Catalina Palma, a la representante de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias, RedLat, doctora Leonor Bonán, y al director del proyecto ACAEDU 03 y responsable de las actividades que se están realizando el día de hoy, profesor del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación, doctor Mario Quintanilla Gatica. Asimismo, saludamos a otras autoridades de la Universidad Católica y de otras instituciones educativas que hoy se encuentran presentes en esta actividad científica de intercambio. Damos la bienvenida también a los connotados investigadores en didáctica de las ciencias que participarán en nuestras actividades. A la doctora Mirja-Maija Mikila Erdman de la Universidad de Turku, Finlandia, al doctor Eero Sormunen de la Universidad de Tampere, Finlandia, al doctor Norbert Erdman de la Universidad de Turku, Finlandia, a la doctora Leonor Bonán de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a la doctora Victoria Velarde de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al profesor magíster Silvio Daza Rosales de la Universidad de La Paz de Colombia y al doctor Roberto Nardi de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Asimismo, damos la bienvenida a todos y todas profesoras y profesores que hoy se han dado un espacio de tiempo para acompañarnos en este relevante encuentro. Sean todos muy bienvenidos. A continuación, y para presentarnos algunos aspectos generales del proyecto ACAEDU 03 en Chile, evidencias y experiencias de investigación, además de un cordial saludo para cada uno de ustedes, invitamos a pasar adelante al director del proyecto y profesor del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación, doctor Mario Quintanilla Gatica. Adelante, por favor, profesor. Buenos días, autoridades presentes, invitados internacionales y nacionales que hoy nos acompañan, investigadores, académicos, estudiantes y público en general que ha sido convocado para esta actividad. En particular, quiero saludar la generosa actitud, pese a su abultada agenda, de la honorable señora embajadora de Finlandia en Chile, señora Eija Rotinen, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana. A la decana de la Facultad de Educación de nuestra universidad, señora Lorena Medina, a la coordinadora del Programa de Cooperación Internacional de CONICET, señora Catalina Palma, a nuestra vicedecana, señora Pilar Cox, a nuestra directora de departamento, doctora Alejandra Beneses, aquí presente, y a los amigos de los países que nos visitan. Resulta para este profesor un tremendo orgullo y privilegio contar con vuestra presencia en este seminario, en el marco del proyecto ACAEDU 03, que se me ha honrado dirigir y liderar en Chile bajo la cooperación de la Comisión Nacional Científica y Tecnológica de Chile y la Academia de Ciencias de Finlandia. Las competencias digitales se definen como un espectro de competencias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de estas.
Estas competencias permiten crear e intercambiar contenidos digitales, comunicar y colaborar, así como dar solución a los problemas con miras a alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las actividades sociales en general, incluso las decisiones sociocientíficas. En el ámbito de las competencias digitales, tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados, así nominados, existen grandes desigualdades basadas en prácticas que no son del todo compartidas por las fracturas tales como el estatus socioeconómico, la raza, el género y la formación escolar. En este ámbito, la brecha de género es notoria. Fíjense ustedes, las mujeres en general tienen casi 2% menos de posibilidades que los hombres para informar sobre la falta de competencias como factor que les impide utilizar Internet. El porcentaje de mujeres que utilizan Internet es un 12% inferior que el de los hombres, y la brecha de género en materia de utilización de Internet se ha ampliado entre el año 2013 y el año 2017, en particular en los países menos desarrollados de nuestra región. Sin políticas públicas que intervengan en este ámbito, los progresos tecnológicos actuales pueden acentuar las disparidades entre las personas que poseen competencias digitales y las que carecen de estas. Por consiguiente, es urgente, necesario y emergente encontrar respuestas globales e integrales a estos problemas. Es por ello que nuestro proyecto pretende contribuir a que estudiantes y profesores en diferentes interfaces de desarrollo profesional aprendan a pensar con teoría y a reflexionar de manera más interesante y no ingenua acerca del aprendizaje y del conocimiento científico que aprenden y enseñan. Esta iniciativa solo ha sido posible gracias a la confianza de las autoridades de nuestra universidad que esta mañana nos acompañan y que han creído en esta idea que nos permite hoy tener con nosotros a destacados investigadores y amigos del área de la enseñanza de las ciencias a nivel internacional y nacional. Personalmente agradezco a cada uno de ellos por aceptar la invitación, hacer un espacio entre sus actividades y participar hoy con entusiasmo, dedicación y buena voluntad en este encuentro. Para llegar a esta instancia con éxito se requiere de un buen equipo, humano, leal y comprometido, que esté presente apoyando en el proceso. Quiero dar las excusas a mis compañeros que no han podido estar esta mañana por compromisos de la Universidad de Santiago de Chile, el señor Roberto González, de la Universidad de Santiago de Chile, la doctora Carol Joglar, y de la Universidad de Santo Tomás, el doctor Alberto Lavarrere, que han manifestado su profundo pesar por no estar aquí en esta mañana. Y a mis amigos de la red. Todas estas condiciones y ambientes de trabajo han sido claves para establecer estas redes de contacto y lazos afectivos tan especiales que se han construido con el paso del tiempo con académicos tan destacados que hoy nos visitan. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestro país, nuestra América Latina, toda merece la mejor educación, los mejores profesores. Sabemos que el camino es tortuoso, a veces inalcanzable e injusto. Sea esta una instancia de reflexión potente para alzar el vuelo y soñar con un mundo más humano y más inclusivo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Mario Quintanilla y, asimismo, en este segmento de saludos protocolares, invitamos a entregarnos unas palabras a la doctora Leonor Bonán, académica de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias, RedLat. Hola, buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación. Represento en este momento a la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales, cuyo presidente es el doctor Mario Quintanilla, a quien agradezco enormemente el impulso que le da a la región para que podamos unirnos. Somos varios países, les voy a comentar qué países estamos trabajando en esta red. Chile, por supuesto, Argentina, México, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Panamá, El Salvador. Desde hace ya un tiempo nos juntamos para reflexionar acerca de problemáticas comunes que tenemos en la región y que intentamos buscar emergentes que nos puedan conducir a solventar algunos de los problemas graves que nos atraviesan en materia educativa. Desde ya, esta red
impulsa la suma de otros países y también la convergencia en ciertas ideas clave que nos llevan a superar problemáticas de raíz profunda e histórica en nuestra región. No quisiera extenderme porque estamos con poco tiempo. Durante la presentación que tenemos hacia adelante vamos a poder hablar un poquitito más cuáles son estas líneas y cómo las estamos trabajando. Desde ya, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Leonor Bonan. A continuación, y para entregarnos unas palabras de bienvenida, invitamos a pasar adelante a la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Lorena Medina. Muy buenos días a todas, a todos. Quisiera dar la más cordial de las bienvenidas a este seminario de inclusión digital y aprendizaje competencial del futuro en las enseñanzas de las ciencias, visiones desde América Latina y Finlandia, que se ha organizado, ¿cierto?, en el marco de este proyecto ACA, Enhancing Learning and Teaching for Future Competences on Online Inquiry in Multiple Domains, financiado por CONICET Chile y la Academia Finlandia. Quisiera saludar a la honorable embajadora de Finlandia aquí presente, señora Elja Rotinen, a la vicedecana de nuestra facultad, Pilar Cox, a la coordinadora del Programa de Cooperación Internacional de CONICET, la señora Catalina Palma, al director, por supuesto, del proyecto y de organizador del evento, el profesor Mario Quintanilla, y también a todos los académicos y conferencistas que participarán hoy en este seminario. A la doctora Mirjamaya Mikla Erdman, si digo algún nombre mal, comprenderán que esto es muy difícil. Al doctor Eero Sormunen de la Universidad de Tampere, Finlandia, al doctor Norbert Erdman de la Universidad de Turku, a la doctora Leonor Bonan de la Universidad de Buenos Aires, que recién nos acaba de dirigir unas palabras, a Victoria Velarde de nuestra Facultad de Educación, al doctor Silvio Daza de la Universidad de La Paz, Colombia, y al doctor Roberto Nardi de la Universidad de Sao Paulo. Por supuesto también a la directora del Departamento de Didáctica de nuestra facultad, la doctora Alejandra Meneses, y al equipo de académicos UC que nos acompaña hoy día, de otras universidades, profesoras, profesores, educadores, estudiantes, todos muy bienvenidos. Sin duda, actividades como las que hoy desarrollamos nos llenan de alegría, pues es fruto de un trabajo colaborativo interinstitucional que se potencia en redes internacionales de trabajo académico interdisciplinario, en pos de la mejora de aprendizaje y competencia de nuestros estudiantes, y lo que es para nosotros un horizonte deseable y con gran potencia para empujar los cambios educativos que se necesitan. La inclusión digital y en todos los ámbitos de la vida pública es parte de un proceso de democratización en el acceso a las tecnologías de la información, a la comunicación digital multimodal, para permitir la inserción y participación de todos en una sociedad donde la información y las habilidades del siglo XXI ocupan un rol fundamental para una ciudadanía que queremos agente y no solo observadora. Creatividad, innovación, pensamiento crítico, solución de problemas, comunicación, colaboración, razonamiento cuantitativo y pensamiento lógico forman parte de un repertorio ineludible con miras a participar activamente en la sociedad actual y futura, estas que son las habilidades que llamamos del siglo XXI. En el campo educacional, el desarrollo de estas habilidades son de vital relevancia, pues el aprendizaje involucra no solo el saber, sino también este saber hacer que los profes tenemos muy en la cabeza, ¿cierto?, muy en la conciencia, y la capacidad de integrar, transferir y complementar los diversos aprendizajes en nuevos contextos. La continua expansión y la creciente complejidad del conocimiento demandan cada vez más capacidades de pensamiento que sean transferibles a distintas situaciones, contextos y problemas. Trabajar con soportes digitales y lenguajes multimodales supone una serie de habilidades que por interactuar en contextos informales cotidianos no necesariamente se aprenden explícitamente y se potencian para promover aprendizajes de calidad. Ello requiere de una intencionalidad pedagógica y de orientaciones que hagan que este acceso sea un avance hacia esos aprendizajes que nos permitan progresar y comprender, pero sobre todo comprendernos. Sumado a esto, hemos asistido a un aumento exponencial de la conectividad, generando un desarrollo altamente dependiente de lo que se ha llamado una economía digital. Sin embargo,
Nuestras realidades latinoamericanas y acceso a espacios y oportunidades de aprendizaje mediadas por tecnologías y lenguajes digitales continúan siendo altamente desiguales, sobre todo en Latinoamérica. El desarrollo de las competencias digitales supone un amplio espectro de competencias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación, redes para acceder y gestionar información. Estas competencias nos permiten crear, intercambiar contenidos, comunicar y colaborar, pero también dar solución a problemas con miras a alcanzar un desarrollo más eficaz y creativo en la vida, el trabajo y la actividad social general. En general, consideramos que las competencias digitales básicas, o sea, las competencias funcionales fundamentales para el uso elemental de dispositivos digitales y aplicaciones en línea, al igual que las competencias convencionales de lectura, escritura y cálculo, son parte esencial de la nueva gama de competencias en alfabetización digital en esta era también digital. Hoy el mundo entero está frente a una pantalla, a lo mejor usted ahora frente a un teléfono móvil, dispositivos más complejos o algún tipo de herramienta, aparato o soporte digital, y se habla sobre inteligencia artificial, Big Data y otros nuevos escenarios para los cuales se vuelven necesarias estas competencias en el uso de sistemas digitales. Sin embargo, sin una educación integral, de calidad, que efectivamente integre lo cognitivo, lo socioemocional, el trabajo colaborativo, entre otros, que potencie el discernimiento crítico, una participación ciudadana activa, nada de esto tiene sentido. Las brechas de las que hablamos antes, de carácter socioeconómico en América Latina, aún están fuertemente ligadas a las posibilidades de acceder a oportunidades educativas de calidad, con equidad para todas y todos. También se extienden a otros ámbitos de la vida, por ejemplo, en brechas de género, de etnia, de capital cultural, entre otros problemas, de los cuales los desarrollos digitales no están exentos. Combatir la desigualdad y la brecha de género en este ámbito también es un desafío. Según los datos internacionales, el porcentaje de mujeres que utilizan Internet es un 12% inferior que el de los hombres. Y la brecha entre géneros en materia de utilización de Internet se ha ampliado en 2013 y 2017, en particular en los países menos desarrollados. Sin políticas que intervengan en este ámbito, los progresos tecnológicos actuales pueden acentuar estas disparidades entre las personas que poseen competencias digitales y las que carecen de ellas. Por consiguiente, es urgente encontrar respuestas globales e integrales. Los responsables de gobierno, así como las instituciones investigadoras y formadoras, deben y debemos desempeñar un papel clave en el desarrollo inclusivo y equitativo de esas competencias digitales, proponiendo a los diferentes grupos de personas, desfavorecidos o más favorecidos, iniciativas y programas de desarrollo, así como posibilidades de una reorientación profesional en el caso de los adultos, que corran también riesgos de quedar marginados de esta sociedad cada vez más tecnológica. Garantizar que cada cual posea las competencias digitales requeridas contribuye a que todos tengan la posibilidad de recibir una educación inclusiva y equitativa, así como un aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este contexto es vital que todos los países desarrollen competencias con miras a anticipar la evolución de las necesidades en competencias digitales para el trabajo y la vida futuros. Este proyecto al que hoy día asistimos con un enorme equipo de académicos e internacionales, así como otros que nos encontramos desarrollando desde nuestro Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, OPED, en la Facultad de Educación, y también en otros centros de investigación de la universidad, son un esfuerzo interdisciplinario y colaborativo nacional e internacional por aportar en la línea de las necesidades que hemos dicho. Bueno, no me queda más que desearles un productivo, interesante, motivador seminario y sobre todo que ojalá se convierta en una verdadera oportunidad de aprendizaje para todos nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora decana de la Facultad de Educación y, siguiendo con los saludos protocolares, pasamos a invitar a subir acá al podio a la señora Catalina Palma, coordinadora del Programa de Cooperación Científica Internacional de CONICYT Chile. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar a la embajadora, señora Jarrotinen, a la decana, señora Lorena Medina, a la vicedecana, señora Pilar Cox,
y al doctor Mario Quintanilla, que me ha dado el honor de poder participar en este seminario internacional. Quiero saludar también a los estudiantes, académicos, profesores y a las autoridades, especialmente a aquellos profesores que están involucrados y participan de este proyecto AK03, los cuales su contribución ha sido fundamental para avanzar precisamente en el conocimiento del aula y el desarrollo del aprendizaje digital. Quiero agradecer esta oportunidad y hablarles un poquito del CONICYT, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. CONICYT tiene 3 grandes objetivos: fortalecer la base científica y tecnológica del país, impulsar la formación de capital humano avanzado y promover una cultura científica y tecnológica en la población. Es en este marco que se inscribe el objetivo general del Programa de Cooperación Internacional de CONICYT, cuál es apoyar la vinculación de la comunidad científica de Chile con la investigación de frontera que se desarrolla a cabo a nivel internacional, proyectar la ciencia que se desarrolla en nuestro país e instalar y posicionar a Chile en el mapa mundial como un referente importante en la generación de conocimiento. En los años 90 se suscribe el primer convenio básico de cooperación económica, industrial y tecnológica que firman ambos gobiernos entre Chile y Finlandia, el cual fue publicado el 10 de marzo del año 1993. Pero es recién en el año 2007, con la firma del Memorándum de Entendimiento entre CONICYT y la Academia de Finlandia, se inicia una colaboración específica dirigida a ampliar y fortalecer la colaboración en el ámbito científico y tecnológico, estableciendo un plan de trabajo que consideró, en primer lugar, misiones exploratorias entre ambas instituciones con la finalidad de conocer su funcionamiento, los instrumentos y las oportunidades de financiamiento para misiones y colaboración de estas, proveer apoyo a las investigaciones para investigadores para misiones exploratorias y la realización de talleres en áreas de interés mutuo, conducentes a fortalecer los vínculos entre ambas comunidades científicas y colaborar en la generación de nuevos conocimientos. Este acuerdo se ha traducido a la fecha en la realización de 5 talleres en los cuales participan investigadores de ambos países para definir las áreas de las convocatorias que se acuerden. Se han desarrollado 5 convocatorias conjuntas, 2 en energías renovables no convencionales, con 9 proyectos adjudicados, 2 en educación, con 8 proyectos adjudicados, y en recursos mineros, con 1 proyecto adjudicado. Estas actividades han contribuido de manera importante al fortalecimiento de nuestra base científica y tecnológica, la creación y ampliación de redes nacionales e internacionales y la formación de capital humano avanzado. En total tenemos 18 proyectos con Finlandia, de los cuales ya se han finalizado 8. El informe del Consejo de CONICYT 2015-2018 en el ámbito de la investigación señala que CONICYT promoverá a través de los distintos instrumentos la investigación motivada por la curiosidad, así como aquella necesaria para el desarrollo del país de acuerdo a los intereses prioritarios y el diseño de políticas públicas basado en evidencia, tanto a nivel individual como asociativo, procurando mantener balances de género, etario y zona geográfica. El Consejo de CONICYT dará prioridad a las siguientes áreas: minería, recursos hídricos, desastres naturales, energía, salud y alimentos, educación y desarrollo social. En este gran desafío queremos avanzar. CONICYT cree firmemente que la cooperación es un componente inherente a las relaciones internacionales y en este sentido la cooperación entre Chile a través de CONICYT y Finlandia a través de ACA estamos contribuyendo en una relación win-to-win al desarrollo sustentable y al bienestar de nuestras sociedades. Este seminario internacional que se da en el marco del proyecto AK03 es una muestra de lo que se puede lograr con la colaboración en relación a la construcción de redes,
no solo a nivel nacional, sino de Iberoamérica y el Caribe. La formación de capital humano avanzado, las publicaciones conjuntas, por señalar algunos de los logros y resultados que se han alcanzado y otros por alcanzar. Les deseo una excelente jornada y muchas gracias. Para continuar, invitamos a pasar adelante a la excelentísima señora embajadora de Finlandia en Chile, Ija Rotinen. Por favor, señora embajadora. Gracias. Buenos días, estimados señores y señoras, miembros de la comunidad educativa de las universidades presentes. Me es grato saludarles y compartir en este seminario internacional donde la inclusión, la diversidad y el aprendizaje se dan cita en este gran evento de educación. Actualmente, ningún país puede progresar sin una población educada y capacitada. Por eso es una de las principales fortalezas de la educación finlandesa es garantizar iguales oportunidades de estudios para todos, independientemente de su situación económica, cultural y con capacidades diferentes. El principio básico de la educación finlandesa ha permanecido casi sin modificarse durante casi un siglo. Sin embargo, el sistema educativo está en constante renovación. La reciente reforma que reorganizará el sistema educativo finlandés en los años venideros es la del nuevo currículo básico. En otoño de 2016 comenzó su aplicación en el nivel escolar. Durante estos últimos años, entre otros métodos, se ha implementado en las escuelas el aprendizaje basado en fenómenos en diferentes asignaturas, así como la ciencia que cultiva el interés de los más pequeños en la sala de clases. Otro rasgo importante a destacar es la elevada calificación académica de los maestros. Los docentes de todos los ciclos deben tener una licenciatura que incluya amplios estudios pedagógicos y competencia en las asignaturas que enseñan. La profesión del maestro es respetada y deseada. Hoy tenemos el privilegio de compartir en este seminario a 3 representantes de las universidades de Finlandia, quienes nos hablarán sobre el proceso educativo y su base. Quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica y sus organizadores de este gran evento por esta oportunidad de dar a conocer nuestras experiencias. Gracias. Agradecemos a la señora embajadora por sus palabras. Antes de continuar en nuestro seminario, les comentamos que esta actividad está siendo transmitida vía streaming a través del sitio web y del fanpage de la Facultad de Educación. Además, les recordamos a nuestro público que sus preguntas pueden ser formuladas por escrito, las cuales se irán recogiendo de manera paulatina por medio de la actividad de algunos asistentes que están dispuestos para esta tarea. Para continuar con nuestra actividad, damos inicio a la primera conferencia de esta jornada titulada Finnish Teacher Education, a cargo de la doctora Mirja-Maija Mikila-Erdman, de la Universidad de Turku, Finlandia. Bienvenida, doctora. Without these, it would be better to see without these things, yeah.
Ladies and gentlemen, good morning. Dear honored our Finnish ambassador, nuestra embajadora finlandesa y estimados colegas de CONICYT y Mario. Ha sido un agrado estar aquí. Llegamos el viernes y hemos estado visitando colegios, hemos estado en talleres muy inspirados y ha sido fantástico. Pero ahora, déjenme contarles la historia de la educación finlandesa. Me encantó escuchar a nuestra embajadora algunos de los pensamientos del papel de los docentes en general en la educación de los profesores y en las reformas, como reforma esto en nuestra sociedad finlandesa. Y voy a comenzar con algunos datos. Me pregunto, voy a comenzar con algunos datos. Pueden saber que Finlandia es un país muy chiquitito, solo somos 5 millones de habitantes, que vivimos en un país gigante. Y si consideramos que pueden saber de PISA, de la comparación internacional en Finlandia, Finlandia tiene un rendimiento muy bueno. Sin embargo, si miramos la historia de nuestro país, ha sido un tiempo muy corto donde llevamos este rendimiento. En Finlandia en los 60 era muy pobre y en este par de siglos hemos desarrollado nuestro sistema hasta llegar a la excelencia actual. Y quiero enfatizar que nuestro sistema no es excelente, pero sino que es igualitario, y eso es muy importante. Queremos ofrecerle a todos los niños la misma educación y de forma gratuita. Y para tener un sistema de alta calidad necesitamos profesores, un sistema de capacitación de profesores de alta calidad. Y primero voy a hablar de las directrices generales y de las características de nuestro sistema, y luego voy a tomar un ejemplo de mi departamento, el Departamento de Educación de los Profesores de la Universidad de Turku, y luego algunas conclusiones. Bueno, de forma bastante resumida, el sistema finlandés. Tenemos una escuela holística que de 9 años empieza a la edad de 7 y los primeros 6 años se enseñan por un solo profesor de la sala, profesor jefe le llamaríamos, y los últimos 3 años se enseña por profesores según la materia. Aquí pueden ver la lista de los temas que enseñamos durante los primeros 6 años y el profesor jefe tiene que ser capaz de enseñar cada uno de estos temas. En Finlandia no hay una asistencia mandatoria o obligatoria al colegio, pero la mayoría de los niños, por supuesto, van a su colegio y es muy importante que sea casi del 100%. Para completar al 100% los 9 años de educación básica. Entonces pensamos cómo funcionan nuestros profesores de enseñanza primaria y por qué funciona así. Y voy a comenzar con los hechos generales. Todos los profesores en el sistema educacional finlandesa tienen grados de magíster, lo que quiere decir que los profesores jefes han estudiado alrededor de 5 años en la universidad. Y los profesores por materia también tienen grados de 5 años, o han estudiado 5 años, o 4 años en el tema física, matemática, y luego tienen un año completamente solo de cómo enseñar el tema que van a enseñar en el colegio.
Aquí pueden ver la red de las instituciones que enseñan a los profesores de Finlandia. Y es muy interesante y único que la primera institución empezó acá en 1863 y de forma muy rápida, después de esto, toda la red de academias politécnicas de profesores se estableció a través de todo Finlandia. Y eso fue algo muy básico para nuestro sistema igualitario. Pueden ver que en todas las universidades de Rovaniemi, en todas esas ciudades, tenemos escuelas de capacitación de profesores. En la Facultad de Educación se ha integrado escuelas de capacitación, donde los estudiantes hacen su práctica como profesores. Sabemos que este tipo de rendimiento de alta calidad en el PISA no es un milagro, no es un milagro para nada. Es una evolución sistemática, no es una revolución, es una evolución. Esto quiere decir que hay muchos valores detrás de estos avances. Primero, la profesión de profesor fue y es aún muy valiosa, se valora mucho. Los profesores son considerados al mismo nivel de los abogados, doctores y así. Eso es algo muy importante, un aspecto clave. Tenemos el lujo de que podemos seleccionar los mejores estudiantes para convertirse en profesores. Todos los programas de profesores tienen exámenes de entrada, exámenes que tienen 2 etapas. Por ejemplo, en la Universidad de Turku, este año tuvimos 1000 candidatos en la primera etapa y después en la segunda etapa seleccionamos 250 para la prueba de factibilidad. Lo que quiere decir, y de ellos seleccionamos 100 estudiantes para el programa de 5 años. Lo que quiere decir que la selección es el segundo punto crítico que quiero mencionar de nuestro sistema. Tratamos de seleccionar a los estudiantes con el potencial, diferentes tipos de potencial. No buscamos características como que de buenos profesores, sino que pensamos que la docencia es una profesión con habilidades de interacción, aparte de tener capacidad cognitiva muy fuerte. También necesitamos factores habilidades no cognitivas como empatía, resiliencia y cada vez más y más habilidades para trabajar de forma colaborativa con los padres en ambientes multidisciplinarios y así. También habilidades de gestión. Son habilidades no cognitivas que también son muy importantes para un profesor. Y este año, nuestro ministro de Educación nos dio un muy buen fondo para el desarrollo nacional de una nueva selección sistemática, un nuevo sistema de selección sistemático para la prueba de idoneidad que se está desarrollando de forma colaborativa a nivel país. Pero consideramos que la historia finlandesa de éxito es muy corta. Tenemos que devolvernos a los años 70, porque esa fue una época muy importante en la cual las instituciones de enseñanza, los docentes, empezaron sus programas y se integraron a las universidades. Lo que quiere decir que desde ese momento empezamos a hablar de profesionalismo basado en la investigación, y eso ha sido la misión central de la educación docente. Y hay una política de largo plazo de apoyar esto, lo que quiere decir que los profesores tienen títulos, investigación de títulos, donde hacen investigación empírica y después hacen la tesis de magíster, también tienen que hacer investigaciones empíricas, y ese puede ser un factor que jugó
un punto de apoyo en el éxito que hemos tenido. ¿Y por qué nuestros profesores en todos los niveles tienen que estudiar en la universidad? Un motivo es que los profesores tienen muchas responsabilidades y libertad pedagógica en nuestras leyes. Vale decir que los profesores, que el profesor tiene que tener una relación. Nosotros no tenemos ninguna prueba estandarizada en Finlandia. Se puede imaginar esto, que no hay pruebas durante los primeros 9 años. Es el profesor el responsable de ir evaluando por sí solo. Es un desafío gigante. Hay que ser objetivo, hay que ser confiable, usar herramientas de medición valiosas. Ellos no desarrollan las herramientas por sí solos, pero tienen que ser profesionales al hacer esto. Y para esto necesitamos estos 5 estudios a nivel de magíster de 5 años. Asimismo, para aportar la equidad, porque sabemos que evaluar las mediciones es muy difícil. Es difícil ser objetivo a veces. Y luego, lo segundo, queremos tener docentes, queremos educar docentes que estén conscientes de los efectos de sus acciones, y esto quiere decir que cuando enseñan o están planificando sus lecciones o están realizando el día a día de ser profesor, queremos que ellos tengan argumentos racionales de por qué hacen esto y no lo otro. ¿Por qué uso libros o por qué voy al bosque con mis alumnos para enseñarles ciencias? Necesito tener hechos, datos que me respalden, argumentos racionales que estén atrás mío, y eso es muy importante. Y lo segundo es que queremos apoyar que los docentes sigan aprendiendo. Tienen que ser competentes en el aprendizaje. Él o ella tienen que saber cuando yo no soy profesional, si tengo que leer algo nuevo, tengo que renovar mi pensamiento, si tengo que aprender métodos nuevos para enseñar, es importante que los docentes sepan aprender a sí mismos. Entonces ellos tienen que tener tiempo y apoyo sistemático para poder aprender durante sus estudios, pero asimismo durante su vida profesional, mientras son profesores. Y por supuesto tratamos de apoyarlos para hacer uso de la investigación empírica. Hay un montón de cantidad de investigación empírica en finlandés y también en nuestro contexto llegan en inglés, y queremos darles apoyo a través de esto y usar esta investigación empírica que se ha hecho en el aspecto educacional y una actitud positiva en general hacia esta investigación, porque hemos observado antes de reformar nuestro sistema en los 70 que había una brecha muy grande entre la teoría y la práctica, porque la profesión del docente es tan práctica, es muy práctica, que hay que tener estas habilidades prácticas como saber buscar, hay que saber hacer cosas, pero por otra parte, si no tenemos la teoría avalando esto, una comprensión teórica, es nada más que un tipo de... no es un profesional de alta calidad que queremos apoyar. Entonces, esta actitud positiva hacia la investigación y que hagan investigación de menor escala es muy importante. Además, siempre vemos que después del segundo o tercer año ya no formulan más preguntas, porque dicen, o a veces dicen, ¿por qué tengo que leer este artículo nuevamente? ¿Y por qué tengo que investigar? Y es porque en el fondo ya no preguntan, porque ya han entendido que es importante tener trabajos de nivel magíster o hacer tesis en general. Ahora, por supuesto, tenemos muchos desafíos. No estoy tratando de decir de que hemos concluido todo, sino que todavía tenemos distintos tipos de profesores con los que trabajamos. Hay muchos profesores que aún
no han estudiado cursos de investigación y por lo tanto tenemos que apoyar esta integración entre la investigación teórica y la práctica. Por lo tanto, a veces hay un problema de organización espacial y de tiempo que es una dificultad porque las escuelas docentes no están dentro de las universidades, sino que físicamente están ubicadas en lugares remotos y a veces ni siquiera todos hablan el mismo idioma, pero la mayoría de los supervisores en nuestras escuelas docentes son cualificados en forma específica y tienen doctorados en el área de educación. Entonces, aparte de la formación docente, la especialización es principalmente en el área de la ciencia y eso es lo más importante y por supuesto que también tienen que estudiar los ramos en particular. Pero lo principal es la ciencia. Ahora, por supuesto, también está un tema multicultural que cada vez es un fenómeno más común en Finlandia y eso significa, por ejemplo, que la Universidad de Turku tiene una escuela multicultural y que es algo excelente porque justamente nuestros profesores tienen que aprender a enfrentar a niños que hablan distintos idiomas, incluso hasta 40, y que también tienen distintas religiones. Lo importante es considerar que nuestros alumnos desde un principio empiezan a colaborar con distintos tipos de profesionales, como por ejemplo la enseñanza del primer idioma es muy importante porque nuestros inmigrantes tienen 2 clases a la semana de nuestro idioma y eso es muy importante y por supuesto también tienen que aprender el finés. Pero la idea es integrar a los migrantes lo más rápido posible a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Pero por supuesto que eso también presenta algunas dificultades porque nuestros refugiados tienen un historial bastante complicado, como ustedes lo deben saber aquí también por su experiencia. También quisiera decir algunas palabras en relación con el entorno educativo, porque esto significa que para poder apoyar el trabajo de investigación y esta cultura de investigación, hay que enfatizar lo que realmente se necesita en un entorno de aprendizaje y que integra la teoría y la práctica. Por lo tanto, tenemos que apoyar a las profesionales que trabajan en el área de la investigación. Y una idea muy importante es que nosotros queremos hacer una sociabilización de nuestros alumnos para que trabajen en esto del pensamiento basado en investigación. Porque en nuestra profesión, la profesión docente, nuestros alumnos tienen una experiencia de 12 años y piensan que son muy experimentados, por supuesto, en enseñar y que, por supuesto, pueden jugar a ser profesores, pero no son capaces de enseñar propiamente tal. No necesitamos actores, ¿cierto?, sino que necesitamos buenos profesores. Y eso significa que nosotros partimos con nuestro módulo de investigación el primer año académico y eso es muy importante. Aquí quisiera mostrarles información sobre nuestro background teórico para poder integrar a los profesores como investigadores también, porque la idea es que el profesor debe hacer esto en todas las clases, que siempre está haciendo estudios. Uno tiene objetivos, hay actividades que desarrollar y al final del periodo de enseñanza uno hace la evaluación para saber cómo funcionó. Después, siempre tenemos problemas reales. Tratamos hasta donde se pueda aplicar el aprendizaje basado en problemas. Eso significa que hay tareas reales que deben ser resueltas a través del método investigativo y se recopilan datos en las escuelas de capacitación, en las escuelas docentes durante la práctica docente. Entonces tenemos la práctica de la investigación y la práctica docente propiamente tal. Además, comenzamos trabajando con un método que utilizan los profesores siempre. Parten con la observación y con la práctica. Eso es muy importante. Son métodos de investigación importantes, pero también es importante como herramienta para que los profesores puedan recopilar datos y puedan ver cómo funcionan los niños, qué tipo de interacciones se dan. Eso es básico, por supuesto, para manejar la clase. Y después también queremos apoyarlos en sus tesis de magíster. Entonces hay una distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo.
cómo pueden, les enseñamos también a para prepararse para escribir sus trabajos académicos, sus papers. Ahora, los estudiantes trabajan en grupos pequeños de 3 a 4 alumnos y nosotros les ayudamos a negociar, por decirlo así, porque la carga cognitiva nunca es demasiado alta y la idea es trabajar en pequeños grupos durante la práctica y hacer estudios empíricos a pequeña escala. Nosotros tratamos de que la investigación sea lo más pertinente posible al trabajo de los alumnos. Además, las clases, por supuesto, y los grupos con los profesores trabajan con tutores y además con alumnos y son todos integrados en estos pequeños grupos y vamos modelando este ejercicio a través del diálogo. Ahora, los alumnos necesitan preparar informes también y para eso tenemos mini conferencias y que ellos a través de las cuales ellos deben presentar sus datos y explicar lo que han aprendido. Es importante además partir con métodos que sean pertinentes para la profesión docente, como por ejemplo la observación, las entrevistas. Hemos observado que de a poco empiezan a familiarizarse con estos métodos y no cuestionan tanto el significado de todo este proceso. Nuestros profesores o los alumnos de pedagogía se titulan en 5 años. Esto es muy importante. Nuestro sistema funciona bastante bien, en realidad. Ahora quisiera resumir un poco algunas ideas principales en relación con nuestro sistema educacional, porque son valores que son muy importantes, los prerequisitos de los que hablaba, y que eso es lo que principalmente quiero enfatizar. Esa es la confianza. En Finlandia nosotros tenemos una cultura de la confianza en realidad. Confiamos en los profesores, confiamos en las escuelas, y los profesores confían en los padres, además en los apoderados. E intentan siempre establecer asociación con los padres, con los apoderados, porque esa es la base sobre la cual nosotros podemos trabajar en nuestra profesión. Sin embargo, los profesores no están solos en Finlandia. Ellos deben trabajar en forma colaborativa con profesores de necesidades especiales, con psicólogos, psicopedagogos, con asistentes de profesores, con los profesores del idioma nativo, etcétera. Eso significa que existe una comunidad de aprendizaje y que presta apoyo a cada uno de los alumnos en su proceso de aprendizaje. Es un sistema sistemático de educación. Eso es muy importante y los profesores han jugado un rol muy importante en nuestro sistema que ha sido exitoso. Eso significa que hay una selección de 2 etapas y hay bastante discusión en realidad, inspirada por el Ministerio de Educación, en cuanto a cómo evaluamos a los profesores en base a la matrícula, a la selección, pero hay evidencia de que no funciona y es muy importante en la primera etapa que seleccionemos a las mejores personas en base a su desempeño cognitivo, pero también queremos seleccionar lo que vayan a funcionar mejor desde el punto de vista de la profesión, porque trabajan con niños pequeños y eso es algo bastante singular. Eso significa que este programa de nivel de magíster, que tiene un trabajo empírico también, quisiera enfatizar que nuestro sistema, incluso los profesores, pueden hacer revisiones, repasos, pero lo que nosotros queremos enfatizar como más importante es que es la importancia del trabajo empírico, más bien en las escuelas. Hay una práctica también guiada para los profesores y eso es muy importante. Es importante que exista un avance que se vaya dando con la práctica también y que sea guiada y que sea supervisada por parte de otros profesores que ya han estudiado más y que han aprendido cómo supervisar y que les puedan entregar comentarios, retroalimentación a estos alumnos de pedagogía. Este sistema se va repitiendo todos los años, desde el año 1 hasta el 4º año. Incluso siempre hay una práctica de investigación y además una práctica docente.
Tenemos algunos desafíos futuros, como había mencionado, porque queremos desarrollar un sistema de selección más efectivo para el desarrollo de los alumnos, porque quita mucho tiempo realmente seleccionar a los alumnos adecuados, enfocándonos en factores no cognitivos. Necesitamos métodos confiables para poder saber cómo encontramos a los mejores de los mejores, y por supuesto que eso presenta un gran desafío. Además, tenemos nuevos modelos, o necesitamos más bien nuevos modelos para poder hacer formación docente a los profesores que ya están trabajando. Eso se hace en Finlandia, pero no en forma sistemática. Una vez que hacen su tesis de magíster, ya están cualificados, están certificados, tienen licencia para enseñar, pero después de eso ya no hay control en el sistema finlandés, y creo que es muy importante que nosotros apoyemos a los profesores también en su formación docente mientras están trabajando, una formación continua. Hay una ciudad pequeña que se llama Nokia y que están invirtiendo mucho dinero para poder enfrentar una situación financiera particular en este momento, y de esta manera también apoyar la formación docente continua de los profesores que ya han sido certificados. Esa es una idea que tenemos para colaboración futura también, de hecho, con varios grupos acá y con la red latinoamericana, porque eso es algo bastante común. Nos hemos dado cuenta que necesitamos un sistema de capacitación sistemática para los profesores ya titulados. Y, por supuesto, cada vez más, en base a nuestro nuevo plan de estudios, hacemos coeducación. No hay profesores que estén solos en el fondo en la clase, sino que los profesores deben ser capaces de colaborar entre sí y trabajar en grupos interdisciplinarios. Quisiera enfatizar que nuestro proyecto ACA y nuestra intervención que tenemos es un gran ejemplo de cómo los profesores pueden ser parte de la comunidad de investigación y apoyarse entre ellos para poder aprender nuevas formas de educación y así respaldar su proceso educacional en distintas situaciones. De hecho, fue un placer conocer a muchos de ustedes, a los profesores que están aquí, que están trabajando en este sistema de colaboración, y a sus alumnos también. Ha sido una gran experiencia convertir con los problemas, los desafíos en estos entornos digitales. Entonces, bueno, los profesores tienen un rol clave en la reforma futura de las escuelas en Chile y en Finlandia. Eso creo que es lo más importante. En Finlandia hay un dicho que dice que los profesores son las velas, y quisiera decir que nosotros siempre queremos apoyar que sigan siendo lo más importante, la base de la cultura. Y quisiera leer un artículo que dice que nosotros esperamos que la principal característica del sistema finlandés, que es la transparencia, el diálogo transparente entre la investigación educacional y la comunidad, el gobierno, los padres y los apoderados, va a seguir a futuro. Porque sin el diálogo, la educación no puede aprender sobre los valores compartidos que apoyan a las escuelas futuras y actuales y que aprecian la profesión docente. Gracias. A continuación, daremos paso a la segunda conferencia de este seminario titulada The ACA 03 Project in Finland, a General Overview, a cargo del Dr. Eero Sormunen de la Universidad de Tampere, Finlandia. Ladies and gentlemen, our friends at the university and in schools, all who can hear me. The goal of my talk is to shortly describe how we have implemented the ACA 3 or the IFUCO project in Finland.
Mi charla es un poco académica, pero como mi colega dijo anteriormente, nuestro enfoque es muy enfocado a la práctica. Sin embargo, quiero de alguna forma abrir las cortinas de qué hacen los investigadores cuando recolectan la información y lo que hacen con esta información. Por lo tanto, en Finlandia tenemos en el consorcio tenemos 3 equipos de de la Universidad de Turku y otras 2 universidades más finlandesas. Y este entonces es un proyecto multidisciplinario. Funciona, qué bueno. Siempre mandamos a las mujeres adelante para que sufran todos los desperfectos. Pienso con la motivación de nuestra investigación. He trabajado en este campo alrededor de ya 10 años y mis antecedentes es recopilación de información que comencé mucho antes de tener la Internet o de que apareciera la Internet. Entonces tengo una perspectiva de los cambios en nuestra información. Y los cambios principales, por supuesto, de la información, la posibilidad que tenemos nosotros de acceder a la información ha cambiado de forma radical gracias a la Internet. Y aquí hay algunos hitos en el tiempo que son importantes. La World Wide Web empezó en 1991. Los primeros motores de búsqueda se presentaron un par de años después, en 93, y en 98 nació Google. Entonces, en esa época, habían montones y montones de motores de búsqueda y todos estaban tratando de no solo ganar dinero, sino que introducir nuevas técnicas al ambiente de búsqueda. Pero como sabemos, Google es ya un monopolio en este aspecto. Entonces, esto nos puede hacer pensar que todo está disponible en línea, que es parcialmente verdad, porque hay una vasta fuente de información. Pero el otro aspecto, que creo que los niños por lo menos piensan, es que todos pueden buscar en Google cualquier cosa. Pero nuevamente eso es solo parcialmente verdad. Pero de cualquier forma, esto fue un cambio enorme. Y quizás hace 15 años atrás podíamos ver de forma clara algunos signos de que se venía alguna crisis cuando los profesores hacían que los estudiantes entregaran reportes escritos. La mayoría copiaban y pegaban de páginas relativamente importantes o documentos a sus textos o a sus tareas, y obviamente se estaban apropiando. Bueno, podrían ver que eso es fácil de hacer, pero no te ayuda a aprender, digamos. Y esto se ha visto en muchos estudios también, de los que yo he estado haciendo. El problema no era tanto que los estudiantes estuvieran copiando y pegando, sino que aprendieron pronto, de alguna forma, esconder sus huellas, para que aún estaban transfiriendo información o pedazos de información de una fuente a sus tareas, y de alguna forma le editaban el texto para que no fuera tan fácil que el profesor se diera cuenta. Oh, estuviste copiando y pegando, pero esto lleva a una práctica que es muy dañina si queremos aprender, que no hay procesamiento de la información cuando se interactúa con las fuentes de esta forma.
Y el enfoque no está en aprender, sino que cómo hacer que se vea como contenido nuevo y bueno. Entonces, los profesores se dieron cuenta de esto. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos? Porque por lo menos dos problemas principales. El primero es que de alguna forma tenemos que ser capaces de enseñarle a los estudiantes las habilidades necesarias para que ellos puedan trabajar siguiendo prácticas que apoyen el aprendizaje. Esa es una parte. Y en diversos estudios hemos visto que este es un problema a nivel global para todos los profesores, porque aunque el ambiente sea diferente, es difícil adoptar las prácticas profesionales, por lo que se puede enseñar de forma fácil estas habilidades a los estudiantes. Y la otra, que para tener éxito durante esta crisis educacional, hemos de desarrollar nuestras propias prácticas, no solo las prácticas de los estudiantes, sino que de los profesores en sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de tareas les damos a los niños? Les damos tareas que se dé la oportunidad de copiar y pegar, o para que los estudiantes elijan muchos documentos diversos y pasarlo como propio, digamos. O problemas basados en preguntas donde los estudiantes necesiten pensar, porque ya no va a haber una fuente de fácil acceso o pedazo de texto, sino que ellos tienen que pensar. Ya, este es un tema muy complejo, la verdad. Y por eso es que estamos aquí el día de hoy, y hablando de nuestros procesos. Entonces hay una necesidad urgente de desarrollar nuevas prácticas pedagógicas. Bueno, quiero especificar lo que quiero decir cuando hablo de habilidades. Habilidades de búsquedas online, que se refieren a las habilidades de búsquedas efectivas. Si tenemos un problema de información, hemos de ser capaces de encontrar fuentes relevantes. Y en la Internet, por lo general, siempre se puede encontrar algo, pero lo que se encuentra no es necesariamente la mejor fuente para lo que estamos tratando de hacer. Entonces necesitamos obtener una manera de cómo revisar esto, cómo verificar que yo encuentre las mejores fuentes. Y, por supuesto, si las fuentes sobre el tema contienen información relevante, tenemos que ser capaces asimismo de poder evaluarlas de forma crítica y de la disponibilidad. ¿Quién es el autor? ¿Por qué propósito se escribió este artículo? Y así. ¿Qué es lo que está atrás de el texto que vemos? Estas son preguntas ya más difíciles que simplemente encontrar algo relevante sobre un tema en particular. Y luego que ya tenemos estos pedazos de información de diferentes fuentes, deberíamos ser capaces de sintetizarlas, si queremos usar las fuentes como evidencia o citar algo, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos enfocado de qué estamos hablando. Esto es hablando de competencias de aprendizaje y de competencias digitales, pero no se trata sobre tecnología y no solo sobre aprendizaje, sino que también es de estas habilidades en específico. Iniciamos este proyecto de investigación entre Chile y Finlandia alrededor de 3 años atrás, y especificamos nuestra meta en el plan de investigación: aumentar nuestro entendimiento de las habilidades de investigación en línea de los estudiantes. Teníamos que entender cómo estos jóvenes entendían y el proceso que les llevaba, cuáles eran las tareas que estaban haciendo.
Y luego la meta primaria, por supuesto, es desarrollar, son modelos noveles y culturalmente, modelos pedagógicos noveles y culturalmente relevantes para investigaciones en línea. Y nuestro enfoque estaba en la educación primaria y recopilar información de sexto, de niños que están en sexto básico, digamos. Y el proyecto fue financiado por la Academia de Finlandia en Financia y el CONICIT en Chile. Bueno, esto es un flowchart típico de la investigación, de cuando hacemos estudios de intervención. Y cuando hacemos una intervención, va a haber una intervención pedagógica que colabora con los colegios, y luego diseñamos o planificamos cómo recopilar la información, así que sabemos qué sucede en la intervención y cuáles son los resultados de dicha intervención. En este estudio en particular teníamos dos subestudios principales. Subestudio A, hicimos un levantamiento donde hicimos instrumentos de cuestionario para ver cómo los estudiantes tomaban la data, cuáles son sus percepciones y qué tan buenos son en búsqueda, evaluar y sintetizar, cuáles son sus actitudes hacia la investigación en línea, y luego queríamos saber qué activos eran en la Internet en su tiempo libre o con propósitos del colegio. Y finalmente son las creencias de aprendizaje en cuanto a vistas constructivistas que ya tenían como pupilos pequeños. Lo que quiere decir básicamente cómo ven su propia agencia como aprendices. No está todo en el profesor, cómo ven ellos esta relación profesor-alumno y su papel en este rol, en esta relación, perdón. Luego, durante la intervención, luego el procedimiento general, recopilamos un grupo de profesores que estaban dispuestos a hacer este tipo de intervención, les hablamos del contenido, preparamos el material y le hicimos una capacitación formal de cómo realizar el curso o la intervención en sí. Y luego medimos, antes de la intervención, el nivel de habilidades de los niños, y después de la intervención medimos si hubo algún cambio en estas habilidades que nosotros evaluamos. Voy a hablar un poquito del sistema Neurone, que fue desarrollado para medir estas habilidades de lectura. Y la idea es que se desarrolló una prueba de rendimiento donde los estudiantes podrían demostrar sus habilidades en búsquedas o líneas en un aspecto realístico y de cómo podían sintetizar la información. La intervención en sí duró 21 horas a lo largo de 7 semanas. Primero teníamos los módulos de búsqueda en línea, donde se les daba charlas y entrenamiento práctico, primero de cómo buscar, cómo evaluar y cómo sintetizar. Ese 3 más 3 más 3 horas. Luego habían 2 módulos de ciencia para los proyectos mediáticos, que está enfocado en las ciencias sociales o temas de ciencias. Y ahora, si mis diapositivas están en el orden correcto, debería tener aquí Neurone. Esta es una página web
un ambiente de navegador para probar sus habilidades de buscar. Y esto se hizo en colaboración entre nuestra universidad y la Universidad de Santiago. Y el esfuerzo principal se hizo acá en Chile, la verdad. Esta animación nos muestra de forma corta cómo se inicia la prueba, donde el estudiante está buscando algo o información. Son temas que nosotros les dimos. Entonces, hacen una búsqueda, ven los resultados en el navegador, abren los documentos, evalúan si les sirve o no, lo marcan, como agregar los favoritos, si consideran que pueden usarlo o no. Pero no voy tanto al sistema en sí, tanto. Ustedes lo pueden ver en internet, pueden ver estas animaciones, ustedes pueden verlas en la red, pero voy a dar algunos ejemplos sobre una tarea. La idea es que si estamos evaluando las habilidades de los estudiantes antes y después de la intervención, la evaluación debería ser lo más similar posible. A veces podemos usar la misma evaluación antes y después, pero en este caso no era posible por varias razones. Entonces, por lo menos cambiamos por lo menos el tema de la investigación o de la búsqueda. Entonces, es el mismo tipo de tarea, pero sobre diferentes temas. Este es un modelo que aplicamos en la Universidad de Jyväskylä, dándole entonces teníamos un trasfondo narrativo. En este caso les decíamos que imaginémonos que reciben un correo de un estudiante que representa a otro colegio y te da un consejo de cómo ganar un poco de dinero en una salida a terreno, haciendo una revista que puede venderse, se le puede vender a los padres. Entonces, esto es lo típico que se le prepara a los padres y se les vende y pagan esta revista. Entonces, la tarea en sí era que el estudiante sugiere que se compone a realizar un artículo. Juegos en computadores tiene tanto ventajas y desventajas para esta revista imaginaria. Entonces el estudiante tiene que pensar cuáles son las ventajas y desventajas de los juegos de computador. Ellos ya tienen familiaridad con los juegos de computador, entonces este era el tema de investigación. Y iba a ser algo que les iba a ser interesante a ellos mismos. En el artículo tienen que entregar una recomendación de cómo los niños deberían usar los juegos de computador. Esta es la meta del artículo. Y luego, se le dice al estudiante, se le da una directriz clara, que para lograr esta tarea tienen que buscar 3 fuentes en la internet y escribir un artículo basado en estas 3 fuentes. Claro, no es un artículo de diario ni más, pero igual se imaginan que es un artículo y el leído, entonces, para una revista. Entonces, esta diapositiva describe un poco más de detalle cómo se diseñó la tarea. Lo dividimos entre subtareas y así medir el rendimiento de los estudiantes en diferentes etapas del proceso. Porque son muy diferentes las etapas, que buscar información a resumir o hacer una síntesis. Y así es como lo hicimos. La primera subtarea tenían que buscar y seleccionar 3 fuentes de la web de las que se podían encontrar en la base de datos del Neuron. Neuron es una red cerrada, entonces no estaban en la internet abierta, digamos. Nosotros ya habíamos recopilado 3 documentos relevantes en la pequeña base de datos y luego teníamos alrededor de 20 documentos que no eran relevantes, que podrían ser similares
a los que sí servían, pero no tenían mucha información sobre el tema en sí. Bueno, entonces después cuando el estudiante encontraba estos tres fuentes que ellos o ellas consideraban que servían, pasamos a la recopilación de las ideas principales. La idea es que leen estos tres documentos y resaltan los puntos donde encuentran información interesante sobre el tema que están estudiando. Y de esta forma podemos probar aquí cómo leen en los documentos, cómo divide las partes relevantes de un texto. Entonces pasamos a la parte de evaluación, donde se les pide que para que ellos hagan una lista en importancia de la credibilidad que tienen estos documentos y que den una justificación por qué les creen, si son creíbles o no. Y luego, después de esto, pasaban a la etapa final de escribir un resumen basado en las fuentes que tenían acceso a los documentos que habían seleccionado. Y ahí lo revisaban de nuevo todo y podían escribir su resumen. Pero el sistema no les permitía copiar y pegar directamente de los documentos. Por supuesto, los niños son inteligentes y aprendieron que si había un hoyo en el sistema, entonces podían copiar algunas cosas. Entonces algunos lo hicieron, los que lo pillaron, y tenían bastantes habilidades, pero usaban las habilidades para algo que no era lo que nosotros estábamos buscando, la verdad. Entonces, esta es la prueba, la evaluación Neurone. Neurone recopiló mucha información sobre el proceso. Tenemos mucha información disponible que podemos manejar. Vuelvo a la evaluación. La idea es que no tienen que entender toda esta diapositiva, pero cuando hacemos un corte transversal del instrumento, lo importante es que los instrumentos funcionen bien tanto para los dos países y podamos comparar los resultados. Entonces, el primer borrador se hizo en finlandés, después lo hablamos en la web o en Skype. Entonces, nosotros hicimos el primer borrador, que ya confiamos que tenemos uno bueno y podemos ver cómo funcionan ambos idiomas. Entonces, estamos haciendo traducciones con el equipo de investigación, el cuestionario en finlandés y el cuestionario en español. Después de eso, hicimos petición a traductores independientes que estaban traduciendo de la versión española a finlandés y de la versión finlandesa a español. Luego la revisamos, las dos traducciones finales, una que venía de traducción cruzada, y también hicieron lo mismo acá en Chile, nuestra contraparte. Cómo se veían estas dos versiones en español. Entonces las verificamos de forma cruzada y ver cómo funcionaba todo. Hay una necesidad de personalizar la prueba al contexto local y cultural y al lenguaje local, claramente, y a los problemas que nos presentan los lenguajes. Entonces habían algunos cambios hechos, pero no me estaban llamando, era una alarma. Entonces, en el segundo borrador, en base a ese, hacemos estudios pilotos en ambos países, del punto de vista cuantitativa, para analizar las respuestas que se dan en el cuestionario, y además
la entrevista que se da a los alumnos. Entonces, la idea es comparar y analizar cómo reaccionan a los distintos elementos y cómo poder analizar los resultados, y detectamos algunos problemas bastante interesantes para poder hacer algunos cambios, y después volvimos a verificar las nuevas versiones para poder comparar las distintas versiones, y así hemos estado llevando a cabo los distintos estudios en Finlandia y en Chile. Además, hemos validado la escala para poder terminar la versión finlandesa, y ahora tenemos ya algunos resultados empíricos. No se asusten, por lo tanto, no es necesario leer la parte que está en el centro de la presentación, pero si se fijan en el lado derecho, entonces acá tenemos las creencias de autoeficacia. Hay 3 elementos de medida en búsqueda, evaluación y resumen. Además tenemos una escala de actitudes que pueden ser actitudes positivas o negativas. Bueno, como iba diciendo, aplicamos el análisis de factores para poder analizar cómo predecir las distintas evaluaciones en cuanto a las características de los alumnos en base a género, actividad en Internet en relación con la escuela, los propósitos, y medimos las actividades de la búsqueda en Internet 3 veces, y también la parte del aprendizaje. A continuación voy a hablar sobre algunos hallazgos o resultados. Detectamos que los niños de 6º año, en cuanto a la actividad de tiempo libre en Internet y las predicciones en Internet, tienen unas creencias de alta autoeficacia en la búsqueda en Internet y las fuentes y la evaluación de las fuentes, y además unas actitudes positivas en cuanto a búsqueda en línea. Y esto podría haberse esperado en realidad en cuanto a la búsqueda en Internet, porque ellos creen que pueden hacer más o que incluso son mejores en esas tareas. Sin embargo, lo que falta en este caso es que no hubo una conexión en relación con el resumen, la escritura o la elaboración del resumen. Y eso es bastante interesante, es una diferencia que es bastante interesante de destacar. Yo creo que los niños saben más sobre el requisito de la escritura porque se los ha enseñado en eso, se les ha enseñado sobre la escritura, pero no se les ha enseñado tanto en cómo hacer búsqueda y evaluación de fuentes de información. Por lo tanto, mientras más tengan experiencia en eso, los resultados pueden ser más realísticos para poder hacer algunos estimados en cuanto a lo que ellos mismos indican. Los niños estiman tener mayores aptitudes en cuanto a la búsqueda en la web y además la evaluación de las fuentes, pero no se encontró una diferencia en cuanto al género en relación con la información de los resúmenes en base a web. Nuevamente, este resultado es bastante similar porque el resumen es algo distinto. El tercer punto trata sobre las creencias de aprendizaje constructivo y que se relacionan positivamente con las creencias de la autoeficacia en las búsquedas en línea. Ambos alumnos ven que ellos pueden aprender más claramente. Ellos son más optimistas en cuanto a la investigación en línea. Existen fuertes relaciones entre las variables explanatorias y algunas actitudes negativas en relación con la investigación en línea. La verdad es que hay algunas diferencias ahí, pero se me está acabando el tiempo, así que no puedo entrar en detalles en ese aspecto. Ahora, tenemos algunas investigaciones que vamos a hacer en Finlandia porque hemos podido informar los resultados base
Y a continuación vamos a hacer una combinación con los datos recientemente recopilados para ver los datos reales de las evaluaciones, para saber exactamente el desempeño de los alumnos en estas pruebas. Y después, en la parte de la intervención, vamos a analizar si es que hay algún impacto en cuanto a las aptitudes de los alumnos. Eso es algo que nos emociona bastante. A continuación, bueno, hemos estado hablando en relación a cómo hacer los estudios comparativos, porque nosotros hicimos una recopilación de datos en forma anticipada. Estamos un poco más avanzados nosotros. Así que estamos apoyando al equipo chileno para poder resolver algunos problemas que hemos enfrentado, y así en Chile también puedan hacer su propio análisis en base a sus propios datos, y una vez que se hagan eso vamos a poder comparar los datos para analizar factores como la autoeficacia y las distintas actitudes y cómo se ve eso en distintas poblaciones de alumnos. Quisiera decir algunas palabras de cierre, y en este sentido quisiera decir que este tipo de proyecto en el cual tenemos alumnos de dos culturas completamente distintas es bastante interesante, porque aumenta el fenómeno de los variotipos. No tan solo obtenemos información en relación a las diferencias existentes, sino que también podemos aprender a entender estos fenómenos en forma más amplia, ya que los estudiamos en más de un contexto. Además, quisiera enfatizar la importancia de la colaboración que se ha dado entre el mundo académico, las investigaciones y las escuelas, porque la verdad es que no podríamos trabajar sin tener a los profesores como colaboradores activos en este proyecto, porque ellos son los que realmente trabajan en las escuelas y nos pueden dar retroalimentación valiosa en relación a cómo funcionan algunos de nuestros enfoques y cómo podemos aplicarlos además en un contexto más práctico. Además, queremos seguir dándoles apoyo en relación a los análisis para que así aquí puedan seguir evaluando cómo se dio los procesos en las distintas escuelas. A futuro, por supuesto, nosotros sabemos que no es un problema que lo vamos a resolver con un solo proyecto, por lo tanto, a futuro vamos a necesitar distintos proyectos para poder investigar aún en más detalle estos distintos fenómenos y extenderlo esto incluso a nuevos contextos o incluso nuevos países. Este es un problema común, es un problema global y que por ende también debiera ser estudiado a nivel internacional. Por otra parte, tenemos este nuevo lenguaje del desarrollo de un entorno de prueba en Internet y también hay otras herramientas similares que están disponibles. Hay muchos profesores que se les ha pedido, se les ha preguntado si pudiesen utilizar alguna herramienta para efectos de evaluación, y hay trabajo aún por hacer para poder desarrollar un software que incluya estos objetivos. No es algo tan trivial de desarrollar. Bueno, con esto quisiera terminar y agradecerles por su atención. Agradecemos la intervención del doctor Eero Sormunen. Y ahora les dejamos cordialmente invitados a disfrutar de un café a la salida del salón. Les esperamos en 15 minutos más para continuar con nuestro seminario internacional. Muchas gracias.